El 12 de febrero de 2023, la operadora de satélite Margot Winters llevaba 47 minutos de su turno de 12 horas en la división de monitoreo planetario cuando una lectura anómala apareció en su monitor. La repentina alerta la hizo retroceder bruscamente, casi derramando su tercera taza de moca con menta sobre el panel de control. «Madre mía, en una galleta», murmuró, ajustándose las gafas de ojos de gato que se le resbalaban constantemente por la nariz. El satélite que monitoreaba, encargado principalmente de rastrear los efectos del cambio climático en los casquetes polares, había detectado algo inusual durante su paso habitual sobre el círculo polar ártico. Lo que inicialmente se registró como un desplazamiento glacial rutinario acababa de revelar algo decididamente extraño enterrado bajo 37 años de desolación helada. Una enorme señal metálica donde no debería haber metal. Margot amplió la imagen, moviendo los dedos sobre el teclado con precisión experta. La lectura no era un fallo técnico. La señal tenía aproximadamente 97 metros de largo con un patrón geométrico inusual que no coincidía con ninguna aeronave conocida en ninguna base de datos a la que pudiera acceder, y podía acceder a muchas. El Dr. Harrison Ford, sin parentesco con el actor, como les recordó a todos a los 15 segundos de ser presentado, estaba encorvado sobre su escritorio en la oficina más pequeña del edificio de ciencias de la Tierra del MIT cuando sonó su antiguo teléfono. A sus 58 años, con una alborotada melena entrecana que parecía desafiar la gravedad y los peines, había pasado toda su carrera académica siendo el hazmerreír del departamento de xenoarqueología. El profesor de los Looney Tunes, lo llamaban a sus espaldas, a veces en su cara. Su insistencia en que una nave espacial no identificada se había estrellado en el Ártico en 1986 le había ganado un respeto absolutamente nulo. Unas posibilidades cada vez menores de titularidad y una oficina que antes servía de aseo. Por hablar, respondió bruscamente, esperando otra llamada de broma de los estudiantes. Dr. Ford, le habla Candace Reynolds de la División de Proyectos Especiales de la Fundación Nacional de Ciencias. Necesitamos hablar con usted de inmediato sobre una anomalía en el Ártico que coincide con las coordenadas teóricas del lugar del accidente con un 97% de precisión. Ford casi dejó caer el teléfono. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras intentaba poner el altavoz. Voy a necesitar que repita eso lentamente mientras grabo esta conversación para la posteridad. 3 horas después, Ford guardaba ropa interior térmica en una bolsa de lona militar. Sus manos temblaban con una mezcla de emoción y reivindicación. Ya no se ríen, Buster, le dijo Ford a su viejo y siempre indiferente terrier escocés mientras metía calcetines de lana extra en la bolsa. El perro respondió con un bostezo que parecía deliberadamente programado para desinflar el ego de su amo. Bueno, tú tampoco me creíste, pequeño escéptico peludo. En 72 horas, Ford había reunido lo que con orgullo llamaba el equipo A de la excentricidad científica, una frase. Eso hizo que la representante de la NSF se mostrara visiblemente astuta durante la sesión informativa de emergencia. Primero fue Miranda Frost, una meteoróloga de 43 años con 3 doctorados, un odio patológico al clima cálido y un don para predecir las condiciones árticas con precisión de minutos. En una ocasión, se hizo famosa por haber abandonado furiosa una conferencia sobre el clima en Miami, porque, en sus palabras, cualquier temperatura por encima del punto de congelación es una abominación contra la naturaleza. Su cabello rubio platino, que le llegaba hasta los hombros, le había valido el apodo de reina de hielo entre sus colegas, un apodo que adoraba en secreto. He esperado toda mi carrera por una expedición en condiciones, dijo, examinando las imágenes satelitales con una emoción inusual. Aunque debo decir, doctora Ford, que sus teorías sobre visitantes extraterrestres parecían descabelladas hasta que consultó su reloj hace aproximadamente 26 horas. A continuación, Jack Harmon, un ex-Navy SEAL convertido en investigador de accidentes, cuya complexión musculosa y mandíbula cuadrada parecían contradecir su colección de delicadas tazas de té de todo el mundo.
Armón afirmaba que podía oler la fatiga del metal y tenía una asombrosa habilidad para reconstruir escenarios de accidentes con pruebas mínimas. También sostuvo la dudosa distinción de haber sobrevivido a 3 accidentes de helicóptero, lo que le valió el apodo de Hinks entre los pilotos que ahora se negaban a volar con él. Solo estoy aquí porque me prometiste algo que por fin sería lo suficientemente extraño como para incluirlo en mis memorias, le dijo a Ford mientras limpiaba su equipo especializado. Si resulta ser un submarino soviético o algo igual de mundano, te envío las facturas de mi terapia. Olivia Rodríguez llegó después, la mayor experta mundial en composición de materiales extraterrestres, basada completamente en modelos teóricos, ya que, bueno, no existían materiales extraterrestres confirmados. Su reputación se debía a su predicción precisa de la estructura molecular del asteroide Bennu antes de que la misión de retorno de muestras de la NASA confirmara su trabajo. A sus 35 años, era la más joven y escéptica del equipo, ajustándose constantemente las gafas de montura gruesa mientras murmuraba cálculos en voz baja. Mantengo un 96% de probabilidad de que se trate de tecnología terrestre con componentes de aleación inusuales, anunció durante su primera reunión. Pero ese 4% de incertidumbre es lo suficientemente significativo estadísticamente como para justificar una investigación. Completando el equipo principal estaba Winston Gray, un corpulento experto en supervivencia con una barba magnífica y un pasado misterioso al que aludía con vagas referencias a operaciones clasificadas en el Ártico. A pesar de su imponente estatura de 1,93 metros, Gray era conocido por su sentimentalismo, y llevaba en su mochila un pingüino de peluche llamado Herbert para la buena suerte, a pesar de que le habían dicho repetidamente que los pingüinos vivían en el polo opuesto. Herbert y yo hemos superado situaciones peores, insistió cuando Ford cuestionó la presencia de peluches entre el equipo esencial de supervivencia. Además, ocupa menos espacio que tu ego. Los apoyaba un equipo técnico de 15 especialistas, 3 médicos con experiencia en traumatología por frío y un equipo logístico que había conseguido suficiente equipo para establecer una pequeña ciudad de investigación sobre el hielo. Damas y caballeros, anunció Ford mientras su helicóptero militar se acercaba a las coordenadas, el Gump Gump. Gump de los rotores acentuando sus palabras. Prepárense para presenciar la historia que nos hará famosos o nos internará en centros psiquiátricos. Qué atrevida eres al asumir que no estamos ya cualificados para esto último, bromeó Rodríguez, ajustándose la bufanda para protegerse del frío de menos 43 grados. Miró por la ventana escarchada el interminable paisaje blanco que se extendía abajo. Aunque debo admitir que los resultados preliminares del Yorradar son convincentes. Para que quede claro, gritó Armón por encima del ruido del helicóptero. Si encontramos extraterrestres de verdad, tendré derecho a escribir las memorias primero. Ya tengo un título. Primer contacto helado, como Jack Armón descubrió a los extraterrestres y aún así no pudo conseguir una cita. Bantani. Estoy bastante seguro de que los extraterrestres tendrían que estar desesperados para salir contigo, respondió Frost con una sonrisa burlona. Ah, pero serían extraterrestres, así que quizá encontrarían mi colección de tazas de té históricas irresistiblemente atractiva. Armón movió las cejas. Acercándose a la zona de lanzamiento, la voz del piloto crepitó en sus auriculares. Espero que encuentren lo que buscan. Pero entre nosotros, bajó la voz con aire conspirador. Llevo 20 años volando en misiones al Ártico, y el hielo guarda secretos mejor que cualquier agencia gubernamental. El paisaje que los recibió era a la vez impresionante y aterrador. Un vasto vacío blanco que se extendía hasta el horizonte, interrumpido únicamente por enormes formaciones de hielo que reflejaban la tenue luz del sol en sus esculturas cristalinas. El indicador de temperatura del equipo especializado de Gray marcaba menos 47 grados centígrados, y el viento azotaba la zona de aterrizaje a 22 nudos, creando remolinos de nieve que danzaban sobre la superficie como bailarinas fantasmales. Bienvenidos al fin del mundo, dijo Gray, mientras su aliento formaba densas nubes al descender del helicóptero. Donde la madre naturaleza intenta constantemente matarte,
pero se ve espléndida mientras lo hace. Más tarde, el montaje inicial del campamento fue una clase magistral de caos científico. 3 refugios para el equipo se derrumbaron antes de que Gray se diera cuenta de que los estaban montando al revés. Los diagramas de instrucciones suecos se habían impreso al revés. El enlace satelital principal seguía apuntando a un globo meteorológico en movimiento en lugar de a satélites reales, lo que obligó a Rodríguez a reprogramarlo con unos guantes tan gruesos que parecían un personaje de dibujos animados. Mientras tanto, Armón, de alguna manera, había logrado perder una moto de nieve entera a la vista del campamento. Era blanco. Todo es blanco. Se defendió con vehemencia cuando el equipo de búsqueda lo encontró a él y al vehículo exactamente a 57 metros de donde había partido. Es como intentar encontrar un copo de nieve en una ventisca. La mayoría de la gente, observó Frost con ironía, no extravía vehículos de 200 kilogramos en ninguna condición climática. Al anochecer, un término relativo durante el invierno ártico, cuando la oscuridad dominaba 20 horas al día, habían establecido un campamento base funcional con 6 refugios con calefacción dispuestos en forma de estrella alrededor de un módulo de mando central. Ford insistió en llamarlo Estación Vindicación, pero todos lo ignoraron rápidamente en favor de la nevera alfa. La temperatura bajó a menos 51 grados durante la primera noche, lo que provocó que el fluido protector de 3 piezas de equipo crítico se solidificara a pesar de estar diseñado para condiciones extremas. Rodríguez pasó 4 horas recalibrando el radar de penetración terrestre, con los dedos casi congelados a pesar de llevar guantes térmicos. La ciencia es pura diversión hasta que se te congelan las pestañas, murmuró, aplicándose un aceite especial para evitar precisamente ese resultado. Ford apenas durmió, pasando la noche revisando los datos iniciales del escaneo en su tableta, exclamando ocasionalmente con la suficiente fuerza como para despertar a cualquiera que hubiera logrado conciliar el sueño. Por la mañana, su entusiasmo se había vuelto contagioso, incluso para el escéptico Rodríguez. La geometría del subsuelo es consistente con una estructura diseñada, admitió, mientras desayunaban huevos reconstituidos y café instantáneo con un ligero sabor a plástico. El patrón regular sugiere una construcción artificial más que una formación natural. 4 drones autónomos de última generación, cada uno con un coste superior al salario anual de Ford, cartografiaron la zona, volando en cuadrículas precisas a pesar de las ráfagas de viento que habrían obligado a aterrizar a los aviones convencionales. Sus sensores especializados penetraron las capas de hielo, creando una topografía tridimensional que reveló algo extraordinario. Una nave de aproximadamente 97 metros de largo con una inusual configuración de 3 alas y un cono frontal cónico, parcialmente incrustada en el hielo en un ángulo de 30 grados. Dulce madre de la ciencia. Susurró Ford mientras la pantalla holográfica reproducía la imagen en el centro de mando. La sala quedó en silencio mientras el equipo observaba la inconfundible silueta que giraba lentamente sobre la mesa de proyección. Su elegante casco metálico, visible en las zonas donde el hielo se había movido recientemente, reflejaba la aurora boreal de una forma que hizo que el equipo científico guardara silencio, asombrado. La nave espacial, como no podía ser de otra manera, presentaba un diseño sin precedentes en la historia de la aviación. El fuselaje era uniforme, sin remaches ni líneas de paneles visibles, y las 3 alas en flecha se extendían a intervalos precisos de 120 grados alrededor del cuerpo central. Eso, susurró Rodríguez, rompiendo el silencio reverente, definitivamente no es uno de los nuestros. Podría ser ruso, sugirió Armón con desgana, sin apartar la vista de la proyección. Claro, dijo Frost poniendo los ojos en blanco. Los rusos construyeron una nave interestelar en 1986 y decidieron mantenerla en secreto por razones. Luego la estrellaron en aguas internacionales donde cualquiera podría encontrarla. Tiene todo el sentido. Quizás estaban probando tecnología experimental que, terriblemente mal, ofreció Gray. Herbert, el pingüino, se aferró inconscientemente con sus enormes manos. Esa cosa, dijo Ford,
señalando una sección de la nave donde el hielo se había derretido parcialmente, revelando una superficie metálica con sutiles patrones fluidos grabados. Está hecha de una aleación que no coincide con ninguna composición terrestre conocida. La estructura molecular es demasiado uniforme, demasiado perfecta. Rodríguez se inclinó para examinar las lecturas. La temperatura de la superficie es aproximadamente 4 grados más alta que la del hielo circundante a pesar de estar enterrado durante casi 4 décadas. Está generando calor. ¿Quieres decir que sigue activo?, preguntó Armón instintivamente, retrocediendo un paso. Potencia mínima, pero sí, confirmó Rodríguez. Algo ahí dentro sigue funcionando. La excavación comenzó a la mañana siguiente con el sistema térmico especialmente diseñado por Ford, Polar Melt 9000. Lo bautizó sin ninguna ironía y con total entusiasmo. El dispositivo constaba de 27 elementos calefactores de precisión dispuestos en una cuadrícula, cada uno capaz de proporcionar calor específico sin causar daños estructurales al hielo ni al artefacto interior. Lento y constante, instruyó mientras los dispositivos cobraban vida con un zumbido, emitiendo un suave resplandor azul. Esto no es descongelar un pollo. En realidad, intervino Gray, inútilmente. Los principios térmicos son notablemente similares. Aunque los pollos rara vez contienen tecnología potencialmente transformadora, hizo una pausa. Al menos no los pollos que he conocido. El equipo trabajó en turnos de 6 horas, monitoreando cuidadosamente cada milímetro de hielo derretido. Las primeras 48 horas revelaron poco más de lo que ya sabían. Pero en la mañana del tercer día, los instrumentos de Rodríguez detectaron un pico de energía inesperado dentro de la nave. Está respondiendo a nuestra presencia, informó, mostrando las lecturas a Ford. La señal de energía se acaba de duplicar, aunque sigue siendo mínima, aproximadamente equivalente a unas pocas luces LED. Sabe que estamos aquí, susurró Ford, con una mezcla de terror y alegría en su rostro. Está despertando, replicó Ann. Es una respuesta estándar del sistema a los cambios ambientales. No antropomorficemos la nave espacial potencialmente alienígena todavía. Frost, que había estado analizando los patrones meteorológicos desde su llegada, irrumpió repentinamente en el centro de mando, con las mejillas sonrojadas por el frío y la emoción. Tenemos compañía, anunció, señalando los monitores perimetrales. 3 osos polares, una hembra enorme y 2 cachorros, habían aparecido a unos 200 metros del campamento. Los encuentros con fauna silvestre no eran inusuales en el Ártico, pero su comportamiento inmediatamente le pareció anormal al equipo. En lugar de mantener la distancia o mostrar interés en posibles fuentes de alimento, los osos parecían estar monitoreando la operación con una inteligencia inquietante. Simplemente sienten curiosidad, dijo Gray, aunque su tono carecía de convicción. Probablemente nunca habían visto humanos. Pero durante las siguientes horas, el comportamiento del oso se volvió cada vez más difícil de explicar. Mantenían una distancia precisa del campamento, cambiando de posición ocasionalmente para mantener ángulos de visión óptimos de la excavación. El cachorro más grande se erguía repetidamente sobre sus patas traseras, con la cabeza inclinada como si estuviera estudiando el equipo. ¿Soy solo yo?, preguntó Frost durante la cena en el refugio principal, mientras empujaba su puré de papas reconstituido por el plato. ¿O ese cachorro más grande está tomando notas? Tomando notas. Armón resopló. ¿Qué está usando? Un iPad diminuto. ¿Sabes a qué me refiero? Frost lo fulminó con la mirada. Nos observa trabajar y luego cambia de posición después de que ajustamos el equipo. Está estudiando nuestro proceso. Probablemente solo distorsión atmosférica y paridolias, respondió Ford sin convicción mientras anotaba que debía aumentar su medicación. Somos animales que buscan patrones, especialmente en entornos extremos. Nuestros cerebros intentan crear orden a partir de la aleatoriedad. 4 doctores en esta sala y estamos debatiendo si los osos polares están realizando contrainteligencia.
Rodríguez suspiró. Por eso otros científicos no nos invitan a sus fiestas. A pesar de la charla desdeñosa, todos los miembros del equipo habían notado el comportamiento inusual del oso. Gray, siguiendo los protocolos de seguridad estándar, instaló un perímetro de disuasión sónica, dispositivos que emitían frecuencias desagradables para la mayoría de los animales salvajes. Pero los osos los ignoraron por completo, continuando su vigilancia con una paciencia desconcertante. Quizás sean sordos, sugirió un técnico. Los tres. Frost arqueó una ceja. Eso es estadísticamente improbable. La presencia del oso se convirtió en algo habitual en la excavación. Ocasionalmente se acercaba, examinando el equipo con aparente curiosidad, y luego se retiraba para observar desde lejos. El especialista en vida silvestre del equipo, Gray, quien había visto un documental sobre osos y se consideraba cualificado, instaló un elemento disuasorio adicional que los osos percibieron con lo que solo podría describirse como una diversión típica de la Tierra. Empiezo a tomármelo como algo personal, murmuró Gray mientras la osa rodeaba sistemáticamente su nueva barrera sónica. Ningún animal salvaje debería sentirse tan cómodo con los humanos o nuestra tecnología, a menos que no sean solo animales salvajes, dijo Ford en voz baja. La declaración quedó suspendida en el aire. Nadie estaba dispuesto a reconocer la implicación ni a descartarla por completo. Mientras tanto, la excavación avanzaba con una precisión agonizante. Cada capa de hielo revelaba más del elegante diseño de la misteriosa nave. El material, un metal pulido con sutiles patrones fluidos en su superficie, desafiaba el análisis. Los instrumentos de Rodríguez determinaron que contenía elementos presentes en la tabla periódica de la Tierra, pero dispuestos en estructuras moleculares que no deberían ser estables según la física conocida. Después de 17 días de trabajo meticuloso, luchando contra fallas en el equipo causadas por el frío extremo y el comportamiento cada vez más extraño de los osos polares, llegaron a la entrada principal de la nave. Una puerta perfectamente ovalada sin manija ni panel de control visibles. De aproximadamente 3 metros de alto y 2 metros de ancho, la lisa superficie metálica presentaba patrones asimétricos fluidos que parecían cambiar ligeramente al verse desde diferentes ángulos. El equipo se reunió alrededor de la puerta expuesta, su aliento creando una nube de condensación en el aire gélido. Cada uno vestía una expresión de asombro mezclada con aprensión. Se encontraban en el umbral del descubrimiento potencialmente más significativo de la historia de la humanidad. Así que Armón rompió el silencio reverente. Llamamos o Rodríguez se acercó con un equipo de medición mientras los demás mantenían una distancia prudencial. Sus sensores especializados emitían una suave luz azul pulsante mientras los movía lentamente por la superficie ovalada. «Hay algún tipo de señal de energía residual», informó. Su distanciamiento científico fue momentáneamente superado por una evidente emoción. Nada peligroso, simplemente diferente a lo que aparece en nuestros libros de texto de física. No es radiación tal como la entendemos. Más bien, ni siquiera tengo el vocabulario para esto. Oh, bien. Armón respondió con tono serio. Porque reescribir la física estaba definitivamente en mi lista de deseos, justo entre aprender origami y dejar de salir con sociópatas. Ford dio un paso adelante, con su mano enguantada suspendida justo encima de la superficie de la puerta. Necesitamos encontrar una manera de abrirla sin dañar la estructura. Rodríguez, ¿qué hay de esos patrones? ¿Podrían ser algún tipo de lenguaje o mecanismo de acceso? Posiblemente. Ajustó sus instrumentos. No coinciden con ningún sistema de escritura conocido, pero sí tienen propiedades matemáticas, secuencias recurrentes y relaciones geométricas. Durante 3 días, estudiaron la puerta, trajeron equipo adicional y realizaron innumerables pruebas. Las computadoras analizaron los patrones durante horas, buscando cualquier secuencia matemática reconocible que pudiera servir como clave. Los osos, mientras tanto, se habían acercado, observando los procedimientos desde fuera del perímetro de la excavación. El descubrimiento llegó cuando el ocesno más pequeño,
Aparentemente aburrido de la ineficiencia humana, se dirigió contoneándose directamente a la puerta ovalada mientras los científicos tomaban una breve comida. Descanso. Las cámaras de seguridad captaron el momento. El cachorro se acercó a la puerta con pasos pausados, se incorporó sobre sus patas traseras y presionó el hocico contra una sección específica de la superficie patentada. Para sorpresa y horror científico de todos, la puerta se abrió silenciosamente, revelando un interior oscuro. ¿Acaso eso? Frost no pudo terminar la frase, mirando el monitor con incredulidad. Nunca estuvimos aquí. No vimos nada. Y eso no sucedió en absoluto, declaró Bohr antes de girarse hacia el sitio de excavación donde el cachorro aún se encontraba, mirando expectante hacia el campamento humano. Gracias. El interior de la nave era una cápsula del tiempo perfectamente conservada, iluminada por una suave luz ambiental que parecía emanar de las propias paredes. No había luces visibles, solo un tenue resplandor azul blanquecino que se activaba al entrar. Las lecturas de temperatura mostraban menos 39 grados centígrados, lo suficientemente frío como para evitar la descomposición, pero lo suficientemente cálido en comparación con el exterior como para que el equipo pudiera trabajar sin su equipo más pesado. La composición atmosférica es normal en la Tierra, informó Rodríguez, revisando sus instrumentos con incredulidad. Oxígeno, nitrógeno, gases traza, todo dentro de los parámetros respirables. Justo. Extremadamente frío. El sistema de ventilación debía de funcionar a niveles mínimos, teorizó Ford, con la voz entrecortada por el asombro. Algún tipo de soporte vital automatizado. Lo que encontraron en el interior desafió todas sus expectativas. La nave espacial contenía múltiples habitaciones que parecían cambiar ligeramente de configuración cada vez que alguien apartaba la vista. Pasillos que parecían rectos presentaban sutiles curvas al ser observados de nuevo. Puertas que parecían cambiar de posición centímetros entre observaciones. Los paneles de visualización parpadeaban con símbolos que se reorganizaban al ser observados directamente. Es como el principio de incertidumbre convertido en arquitectura, susurró Rodríguez, como si la estructura existiera en múltiples estados simultáneamente hasta que se la observaba directamente. Lo más sorprendente fue que encontraron objetos cotidianos esparcidos por todas partes. Tazas de café con líquido congelado aún en su interior, lo que parecían revistas o libros con imágenes cambiantes en páginas satinadas. Lo más inquietante, pequeños objetos personales que parecían inquietantemente terrenales. Un peluche infantil que parecía una mezcla entre un oso de peluche y una criatura desconocida. Un calendario marcado con fechas hasta el 23 de diciembre de 1986, y numerosos diarios llenos de escritos en una escritura desconocida que, ocasionalmente, al ser vistos periféricamente, parecía transformarse en inglés. Harmon encontró lo que parecía ser un área recreativa con cómodos asientos dispuestos alrededor de una mesa central. Naipes, o algo similar, estaban esparcidos por su superficie, congelados en medio de una partida. Estaban jugando al póker, dijo, sin su habitual sarcasmo. O algo parecido al póker. A juzgar por su aspecto, parecía una partida de 5 cartas. En otra sección, descubrieron ropa con formas humanoides, pero con sutiles diferencias, mangas ligeramente más largas de lo normal, secciones del torso más alargadas, confeccionadas con telas que cambiaban de color según el ángulo de visión. Se parecen a nosotros, dijo Rodríguez en voz baja tras examinar lo que parecían ser los camarotes de la tripulación. 7 dormitorios separados, cada uno con efectos personales. Fotografías que mostraban paisajes casi terrenales, pero con sutiles irregularidades. Ropa diseñada para cuerpos humanoides y lo que parecían ser artículos de aseo y cuidado personal. «O nos parecemos a ellos», sugirió Ford, ganándose miradas irritadas de todos. «La evolución convergente es una cosa», argumentó Frost. «Pero esto no es pura coincidencia. Las similitudes son demasiado precisas», y pasaron 12 días catalogando el interior, trabajando por turnos. Las 24 horas del día.
Cada descubrimiento planteaba más preguntas que respuestas. La tecnología era a la vez familiar e imposible. Interfaces de control que respondían al tacto, pero también parecían reaccionar al pensamiento. Sistemas de propulsión que incorporaban principios de la física convencional y algo completamente distinto. Equipos médicos que sugerían capacidades mucho más allá de la medicina terrestre actual. En lo que supusieron que era el centro de mando, una sala circular con 7 estaciones dispuestas alrededor de un proyector holográfico central, encontraron un dispositivo de grabación análogo a una caja negra, de forma cilíndrica, de aproximadamente 30 centímetros de largo con un acabado pulido similar a la obsidiana. Permanecía operativo a pesar del frío y el paso del tiempo. Lo que sea que usaran para almacenar energía está muy por encima de nuestra tecnología más avanzada. Rodríguez se maravilló, examinando el dispositivo sin tocarlo. 40 años de funcionamiento continuo en condiciones bajo cero sin mantenimiento. Tras 3 días de cuidadosos intentos de conexión y extracción, lograron acceder a su contenido. Mediante una combinación de las interfaces personalizadas de Rodríguez, inexplicablemente, una aplicación en la tableta personal de Armon que descargó para hacer extraños sonidos alienígenas en las fiestas. A veces ser ridículo tiene beneficios inesperados, se encogió de hombros. Mientras su aplicación de entretenimiento para fiestas establecía comunicación con el dispositivo de grabación alienígena. La reproducción era mayormente estática, pero algunos segmentos nítidos revelaban voces que hablaban un idioma que parecía alternar entre un inglés completamente alienígena y uno extrañamente comprensible, como si el audio mismo no pudiera decidir qué forma adoptar. Turbulencia extrema en las coordenadas. Fallo de los sistemas estáticos. Protocolo de emergencia más estático. Una ráfaga de sonidos ininteligibles. Visitantes. Interrupción inminente de la línea de tiempo estática. Ruido crepitante. Intentaremos aterrizar antes que arriesgarnos a la atmósfera, y luego nada más que estática crepitante interminable. El equipo trabajó por turnos documentándolo todo mientras las temperaturas exteriores caían a menos 58 grados centígrados, causando fallas en los equipos y obligando a reparaciones improvisadas. El frío se convirtió en un ente vivo, infiltrándose en todos los sistemas, congelando el fluido hidráulico, rompiendo componentes de plástico y agotando la batería a un ritmo alarmante. Rodríguez y el equipo técnico hicieron milagros, canibalizando equipos menos esenciales para mantener los sistemas críticos en funcionamiento. Por eso me hice científico, dijo Rodríguez mientras soldaba una placa de circuito de repuesto junto a un faro después de que fallaran las luces principales. Nada representa la investigación de vanguardia como la tecnología de construcción. De restos a temperaturas bajo cero mientras los osos polares observaban con aire crítico desde fuera. Durante todo el proceso, la familia de osos mantuvo la vigilancia, interviniendo ocasionalmente de maneras inexplicables. Una vez, alejando a Armon de una capa de hielo momentos antes de que colapsara, y en otra, pareciendo distraer deliberadamente al equipo de una sección específica de la nave. La madre osa se interponía en su camino, realizando comportamientos que desviaban la atención de ciertos pasillos o compartimentos. No me importa si parece una locura, insistió Armon después de uno de esos incidentes. Esa osa me impidió entrar deliberadamente al pasillo este. Se quedó allí mirándome fijamente, y luego, con mucha intención, miró hacia la sección oeste, como diciendo, «Ve por ahí, idiota». «¿Y lo hiciste?», preguntó Frost. «Por supuesto que sí. No estoy discutiendo con una osa polar de 90 kilos con una sincronización sospechosamente oportuna y posibles conexiones extraterrestres. Alguien más se ha dado cuenta», susurró Gray durante una sesión de análisis nocturna. Su enorme figura, encorvada sobre una tableta, mostraba patrones de movimiento evidentes. Esos osos parecen estar muy interesados en lo que encontramos y lo que no. Nos han guiado a ciertas zonas mientras nos impiden acceder a otras. ¿Sugieres que? ¿Qué están cuidando nuestro descubrimiento?, preguntó Ford, sin descartar la idea por completo.
Sugiero que nada en su comportamiento sigue los patrones establecidos de los signos de tierra, respondió Gray. No están cazando, ni forrajeando, ni defendiendo su territorio. Están interactuando con nosotros con un propósito. El día 29, Ford hizo el descubrimiento que lo cambió todo. En un compartimento previamente pasado por alto, uno al que los osos habían guiado constantemente a los miembros del equipo, encontró lo que parecía ser un diario escrito a mano en un libro encuadernado en cuero con páginas ligeramente amarillentas. La escritura, para su asombro, estaba en un inglés perfecto. Necesito a todos en el centro de mando ahora. Su voz crepitó por el comunicador, inusualmente seria. Cuando el equipo se reunió, Ford colocó cuidadosamente el diario en la mesa central, con las manos ligeramente temblorosas. Estaba escondido detrás de un panel en lo que parece ser el camarote del capitán, explicó. Casi lo pierdo, pero nuestros amigos parecían particularmente interesados en esa sección de la pared. Encontraste osos alienígenas, bromeó Harmon, pero sin su sarcasmo habitual. No. Ford abrió el diario por la primera página. Encontré esto. Mi nombre es Capitán Thomas Jenkins, comenzaba. Para cuando lo encuentren, hace tiempo que nos habrán declarado desaparecidos. Nuestra nave, la Timeline Surveyor 7, sufrió una catástrofe en los sistemas. Fallo durante la observación rutinaria del desarrollo de la Tierra alrededor de 1986. No somos extraterrestres, como entenderían el término, sino transtemporales. Venimos de la Tierra, su Tierra, aproximadamente 700 años en su futuro. Un silencio atónito invadió la sala. Rodríguez fue la primera en hablar. Viajeros del tiempo. Su voz era apenas audible. No extraterrestres, sino humanos del futuro. Eso explicaría la familiaridad de los objetos que hemos encontrado, razonó Frost, su mente científica ya adaptándose a este cambio de paradigma. Sus artefactos humanos simplemente evolucionaron. Ford continuó leyendo pasajes seleccionados. Su voz se animaba con cada revelación. El diario detallaba cómo su nave, diseñada para observar eventos históricos sin interferencias, había fallado durante una tormenta temporal sin precedentes. La tripulación de 27 investigadores había sobrevivido al aterrizaje forzoso, pero sabían que el rescate era imposible. Su baliza temporal fue destruida y su existencia era ahora una paradoja que su propia línea temporal se esforzaría por borrar. La fauna autóctona ha mostrado propiedades inesperadas, leyó Ford de otra entrada fechada el 15 de enero de 1987. El Ursus meritorio. Los especímenes, los osos polares, parecen ser sensibles al desplazamiento temporal. Han demostrado ser conscientes de nuestra verdadera naturaleza de maneras que sugieren capacidades cognitivas que trascienden la comprensión científica actual. Sus cerebros podrían procesar el tiempo de forma diferente al nuestro, lo que les permite percibir nuestra anomalía temporal. Hemos establecido una comunicación rudimentaria mediante señales conductuales. Parecen intentar proteger la línea temporal guiando nuestras acciones, impidiéndonos realizar cambios que podrían repercutir en la historia. Hay más. Ford pasó a una entrada posterior. 3 de marzo. La madre osa, a la que llamamos Cronos, parece comprender nuestra tecnología mejor de lo que esperábamos. Guió al ingeniero Patel hasta el acoplamiento de potencia auxiliar que necesitaba reparación. Sus cachorros muestran una sensibilidad aún mayor a las anomalías temporales, percibiendo posibles ramificaciones en la línea temporal antes de que se formen. Hemos empezado a basarnos en sus reacciones para determinar qué acciones podrían causar efectos paradójicos. Miren, ¿en serio estamos considerando que esos osos son qué? ¿Policías del tiempo?, preguntó Harmon después de que Ford compartiera el diario con el equipo, con una expresión que mezclaba incredulidad y asombro. No creo que sean policías, respondió Ford pensativamente. Más bien custodios, guardianes del orden natural. Quizás ciertos animales siempre hayan sido sensibles a las anomalías temporales,
pero nunca hemos tenido los medios para detectar esta capacidad. Eso explicaría su comportamiento alrededor del barco, señaló Frost. No tienen curiosidad. Están manteniendo una cuarentena temporal, manteniendo contenida la paradoja y guiándonos hacia la información que quieren que encontremos, añadió Rodríguez, mientras nos alejan de la tecnología que podría ser demasiado disruptiva para nuestra línea de tiempo. La última entrada del diario estaba fechada el 7 de julio de 1987. La letra era más temblorosa y la tinta a veces se manchaba con lo que podrían haber sido lágrimas. No podemos sobrevivir otro invierno. Nuestras células de energía restantes se agotará en unos días. Los sistemas de control de temperatura están fallando y 7 miembros de nuestra tripulación ya han sucumbido a enfermedades. Los osos han comunicado a su manera que custodiarán nuestro barco hasta el momento oportuno para su descubrimiento. Hemos acordado entrar en la criostasis con la minúscula esperanza de que la tecnología futura pueda revivirnos. Aunque entendemos las paradojas que esto crearía. La mamá osa ha prometido cuidarnos. Yo le creo. Si estás leyendo esto, debes saber que éramos exploradores como tú, que solo buscábamos comprender, no cambiar. Quizás por eso los guardianes nos han protegido. Esta será mi última entrada. Que la línea del tiempo perdone nuestra intrusión. Las páginas finales contenían especificaciones técnicas para las unidades de criostasis y un manifiesto de tripulación con nombres, especialidades y notas personales sobre cada miembro, detalles humanizadores que transformaron el concepto abstracto de los futuros humanos en individuos con esperanzas, sueños y miedos. Jennifer Gu, xenobiología, hace chistes terribles pero mantiene la moral alta. David Okafor, físico temporal, le propuso matrimonio a su socio el día antes de nuestra misión. Planean casarse a nuestro regreso. Sofía Vázquez, ingeniera jefe, lleva consigo un boceto de su perro de la infancia a todas partes. No son tan diferentes de nosotros, susurró Frost. Como si respondiera a la revelación del diario, la cubierta inferior del barco, previamente inexplorada, de repente se volvió accesible. Una puerta que había resistido todos los intentos de abrirse ahora se abrió silenciosamente cuando Ford se acercó con el diario en la mano. Los osos que observaban desde afuera a través de una sección transparente del túnel de excavación parecieron asentir con aprobación. Allí, en una cámara circular bañada por una suave luz azul, el equipo encontró 27 cápsulas criogénicas dispuestas en círculos concéntricos. Cada uno contenía un ser humano perfectamente conservado vestido con uniformes diferentes a cualquier diseño conocido. Prendas elegantes con sutiles elementos tecnológicos incrustados en el tejido. Los ocupantes parecían dormir plácidamente. Sus rasgos variaban según el origen étnico, pero todos compartían una cierta cualidad refinada, ligeramente más simétrica que la media, con diferencias sutiles en la estructura esquelética que sugerían generaciones de evolución. Parece que están durmiendo, susurró Frost, con el aliento empañado en el aire frío mientras miraba dentro de la cápsula más cercana. La ocupante era una mujer que parecía tener unos 30 años, cabello oscuro y expresión pacífica. Una pequeña etiqueta con su nombre en su uniforme decía, Apatel Engineering. Lo son, dijo una voz detrás de ellos, una voz que no pertenecía a ningún miembro del equipo. Se giraron al unísono, los instrumentos científicos y las linternas cayeron al suelo cuando el shock se apoderó de sus entrenados reflejos. La madre osa polar estaba en la puerta, excepto que ya no era exactamente una osa. El aire a su alrededor parecía brillar y distorsionarse, revelando destellos de una figura humanoide alta y luminosa superpuesta a la forma del signo de la Tierra, como si dos realidades ocuparan el mismo espacio. Se suponía que no los encontrarías hasta dentro de un siglo, dijo el oso que no era un oso en perfecto inglés, sin mover la boca, pero las palabras formándose directamente en sus mentes. Pero el hielo se está derritiendo más rápido de lo previsto. Eran necesarios ajustes. El Ford, hay que reconocerlo, logró no desmayarse. Su voz salió como un susurro ahogado. No sois osos. A veces lo somos,
respondió la criatura con lo que podría haber sido un encogimiento de hombros. El gesto pareció oscilar entre la anatomía desnuda y algo más humanoide. La forma sigue a la función en nuestro trabajo. La realidad es más maleable de lo que la ciencia entiende actualmente. Mantenemos la integridad del flujo del tiempo. Estos viajeros crearon una paradoja que hemos estado conteniendo. Ah, ¿durante 37 años? Preguntó Rodríguez con incredulidad, su mente científica luchando por procesar lo que sus sentidos le informaban. El tiempo también es relativo, respondió el guardián con lo que parecía una suave diversión. Lo que ustedes perciben como décadas, lo experimentamos de manera diferente. Existimos parcialmente fuera de su progresión lineal. Los dos cachorros habían entrado detrás de su madre, su forma cambiando de manera similar entre oso y algo más, algo que dañaba al cerebro humano mirarlo directamente, como si la corteza visual simplemente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Nos has estado guiando, se dio cuenta Gray, llevándonos a ciertos descubrimientos y alejándonos de otros. Ahora tienes una opción, continuó de guardián, su voz resonando no solo en sus oídos, sino en algún lugar más profundo. Este descubrimiento puede ingresar a su registro científico, creando interrupciones en cascada en la línea de tiempo que, en última instancia, impedirán que exista el futuro de estas personas, o puede ayudarnos a reubicar la nave en algún lugar donde no se pueda encontrar hasta el momento apropiado. El equipo se miró entre sí, décadas de ambición científica, pesando contra algo más grande que ellos mismos. Ford, que había pasado toda su carrera buscando la validación a través de este mismo descubrimiento, sintió con mayor intensidad el peso de la decisión. Si aceptamos ayudarte, preguntó lentamente. ¿Qué les pasa? Hizo un gesto hacia la tripulación dormida. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Armón añadió pragmáticamente. Porque saber demasiado tiende a terminar mal para los humanos en todos los escenarios que puedo imaginar. La expresión del guardián se suavizó. El signo de tierra aparece momentáneamente, dando paso a algo casi maternal en su compasión. Continuarán durmiendo hasta que exista la tecnología para revivirlos de manera segura sin crear paradojas. En cuanto a usted, inclinó la cabeza, considerando que no eliminamos testigos, si eso es lo que le preocupa. Somos guardianes, no verdugos. ¿Alguna vez llegarán a casa? Preguntó Frost, señalando a la tripulación dormida, su voz inusualmente emocional. La respuesta de los guardianes fue gentil. Están en casa. La tierra es tierra sin importar cuándo. Y el tiempo tiene una manera de encontrar el equilibrio. Su conocimiento acabará sirviendo a la humanidad, pero no de la manera que pretendían originalmente. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó Ford, la pregunta dirigida no solo al guardián, sino a su equipo. Rodríguez habló primero, sorprendiendo a todos con su decisión. Protegemos la línea del tiempo. Esa es la única opción científicamente responsable. De acuerdo. Frost asintió. Primero somos científicos. Nuestro deber es el conocimiento, no la fama. No pasé 2 semanas congelándome solo para provocar el apocalipsis. Armón añadió con un débil intento de humor. Gray simplemente asintió, abrazando al pingüino Herbert, como si el animal de peluche ofreciera algo de consuelo en este momento de cambio de realidad. 3 días después, se informó sobre una tormenta masiva en el Círculo Polar Ártico, una de fuerzas sin precedentes y propiedades electromagnéticas inusuales que interrumpió todas las comunicaciones y el monitoreo satelital durante casi 72 horas. El fenómeno desconcertó a los meteorólogos de todo el mundo, en particular a los colegas de Frost, que sabían que tal tormenta no figuraba en ningún modelo de pronóstico. Cuando las imágenes de satélite se aclararon, la lectura anómala había desaparecido. Donde había estado el sitio de excavación, no había nada más que hielo prístino, como si la expedición nunca hubiera ocurrido. El equipo científico regresó con fallas en los equipos que corrompieron todos sus datos y fotografías que no mostraban más que interminables campos de hielo. Cuestiones técnicas que parecían sospechosamente convenientes,
todas menos una. Una única imagen conservada en el teléfono personal de Harmon, pasada por alto en la corrupción sistemática de datos. Mostraba a 3 osos polares de pie sobre una cresta de hielo, con la aurora boreal bailando detrás de ellos en patrones que, si uno miraba con atención, parecían el contorno perfecto de una nave espacial. Se guardó la foto para sí mismo, mirándola ocasionalmente a altas horas de la noche cuando surgían dudas sobre lo que habían experimentado. Los miembros de la expedición regresaron a sus respectivas vidas cambiadas de maneras que no podían articular completamente. Mantuvieron la historia oficial. Fallos en los equipos, condiciones duras, resultados no concluyentes y un anonimato que sorprendió a sus colegas, pero que nunca se rompió del todo bajo escrutinio. El Dr. Harrison Ford, sin parentesco, regresó al MIT y, para sorpresa de todos, abandonó sus teorías sobre las naves espaciales en el Ártico. En cambio, inició una nueva iniciativa de investigación que estudia la comunicación y las capacidades cognitivas de los osos polares, obteniendo una financiación sin precedentes después de presentar algunos modelos teóricos que revolucionaron la comprensión de la inteligencia animal. La universidad, aliviada por su recién descubierta respetabilidad científica, rápidamente le concedió la titularidad. «Felicitaciones por el cambio profesional», dijo un colega en la celebración de su mandato. «Aunque tengo que preguntar, ¿qué pasó con la teoría de la nave espacial estrellada que tanto te apasionaba?» Ford sonrió enigmáticamente mientras sorbía su champán. «Digamos que encontré algo más interesante para estudiar. Las heladas incorporaron nuevas variables a los modelos climáticos que de alguna manera los hicieron significativamente más precisos, particularmente en lo que respecta a los patrones del hielo del Ártico. Cuando se le preguntó sobre su avance metodológico, solo dijo que le llegó como un sueño. Durante la expedición fallida, Rodríguez publicó una serie de artículos teóricos sobre física temporal no lineal que inicialmente fueron descartados por ser demasiado especulativos, pero gradualmente ganaron reconocimiento como sorprendentemente consistentes con las teorías cuánticas emergentes. Tenía sobre su escritorio una pequeña figura de un oso polar toscamente tallada que acariciaba distraídamente cuando estaba sumida en sus pensamientos. Harmon abandonó por completo la investigación de accidentes y abrió una pequeña tienda de té en New Hampshire que tuvo un éxito sorprendente. Los clientes habituales a menudo comentaban sobre las inusuales galletas con forma de oso que servía y la decoración con temática ártica. «Es solo una fase por la que estoy pasando», decía con una sonrisa de complicidad. Gray amplió sus cursos de supervivencia para incluir secciones extensas sobre el comportamiento de la vida silvestre del Ártico, enseñando a los estudiantes a respetar la sabiduría de los osos blancos de maneras que le valieron algunas bromas bondadosas de otros amantes de la naturaleza, pero la devoción fanática de sus estudiantes, quienes informaron interacciones sorprendentemente positivas con la vida silvestre durante las expediciones. El equipo se reunía una vez al año para una cena privada, aparentemente para conmemorar su fallida expedición. Durante estas reuniones, nunca hablaron explícitamente de lo que habían presenciado, pero su conversación estuvo llena de referencias cómplices y bromas internas sobre nuestros amigos peludos y los ajustes temporales. Durante una de esas cenas, 5 años después de la expedición, Ford levantó su copa para brindar por los guardianes en lugares inesperados y porque el tiempo encontrara su equilibrio, añadió Frost en voz baja. Los osos, mientras tanto, continuaban su paciente vigilia bajo la aurora boreal, guardianes de una línea temporal que los humanos apenas habían comenzado a comprender. También su pasado. Y ocasionalmente, los investigadores del Ártico informaban sobre comportamientos inusuales entre las poblaciones de osos polares, que parecían observar las actividades humanas con una inteligencia asombrosa, a veces parecían guiar a los exploradores perdidos a un lugar seguro o alejarlos del hielo inestable. Fauna ártica. Cuando se le preguntó sobre su repentino para cambiar el enfoque de la investigación de las teorías extraterrestres a la cognición pura, Ford simplemente sonreiría y citaría su último artículo: «Algunos misterios no deben resolverse todos de una vez. Los mayores descubrimientos nos llegan cuando es el momento adecuado, ni un momento antes».